Bienvenidos una vez más. Seguimos con los elementos de Euclides, cuyas demostraciones vamos a hacer en GeoGebra. Ahora nos toca ver la proposición 4 del libro 1. Esta proposición dice lo siguiente: si dos triángulos tienen dos lados del uno iguales a dos lados del otro y tienen iguales los ángulos comprendidos por las rectas iguales, tendrán también las respectivas bases iguales y un triángulo será igual al otro y los ángulos restantes, a saber los subtendidos por lados iguales, serán también iguales respectivamente. Vamos a explicar un poquito esto. Entonces, continuamos. Proposición 4 del libro 1. Lo que estamos diciendo es que tenemos dos triángulos, un triángulo ABC y un triángulo DEF. Y esos dos triángulos tienen los dos lados AB AC iguales, es decir, este lado AB, este de aquí y este de aquí, el AC, son iguales respectivamente a los lados DE y DF, por hipótesis. Y además, el ángulo BAC, o sea, este de aquí, y el ángulo EDF, o sea, este de aquí, son iguales, o sea, este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces nos dan estos lados iguales entre sí y este ángulo iguales entre sí. ¿Ok? Entonces tenemos los dos lados ABAC iguales a DE y DF respectivamente. Es decir, AB y DE son iguales, AC y DF son iguales y el ángulo BAC igual al ángulo EDF. Este ángulo igual a este. Entonces decimos que si ese es el caso, entonces la base BC es igual a la base EF y que el triángulo ABC, este de aquí, es igual al triángulo DEF y los ángulos restantes, o sea, este y este y este, subtendidos por los lados iguales, serán también iguales respectivamente. O sea, este va a ser este igual a este igual a este. Es decir, el ángulo ABC igual al ángulo DEF y el ángulo ACB igual al ángulo DFE. Bien. Como premisa vamos a tomar, las proposiciones anteriores, pero principalmente la noción común 4, que nos dice que cosas que coinciden entre sí son iguales entre sí. Esta es casi la única que vamos a utilizar y obviamente ya sabemos cómo trazar triángulos, ya damos por sentado que conocen las proposiciones anteriores, los postulados y las otras nociones comunes, de las cuales ya también hay videos, los pueden revisar. Entonces, en la demostración vamos a hacer coincidir el lado AB y el lado AC con el lado ED y el lado DF. Y si coinciden, pues vamos a ver que tendrán que coincidir entre sí y entonces los dos triángulos tendrán que ser iguales. Vamos a pasar a GeoGebra para hacer esto. Bien, ya estamos en GeoGebra. Entonces vamos a hacer coincidir los lados, el punto A con el D, es decir, el segmento AB con el segmento DE y el segmento AC con el segmento DF. Entonces vamos a hacer que coincidan. Vamos a ponerlos por ahí así. Y ahí están más o menos. Ahí. Bueno, sumamos que coinciden bien, al menos los segmentos DE y de segmentos AB y AC coinciden perfectamente con los segmentos DE y DF. Vamos a ver. Ahí sí. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a ver qué pasa lo siguiente. Para la demostración vamos a ver esto. El triángulo ABC, es decir, el triángulo que está debajo, si se juntan, si se pone el ABC sobre el DEF,
Y el punto, recordemos que aquí coincide el punto A con el D, aquí coincide el punto E con el B, y aquí coincide el punto C con el F. Por lo tanto, sabemos de aquí, por esta imagen, que este lado son los segmentos AB. Por hipótesis sabemos que coincide con el lado DE. De este lado sabemos por hipótesis que el lado AC coincide con el lado DF. Y también sabemos que el ángulo, en este caso vamos a ponerlo por acá, vamos a borrar esto. El ángulo BAC, que es el mismo que el ángulo EDC. Entonces ese ángulo, vamos a poner así, el ángulo BAC, por hipótesis también coincide con el ángulo EDF. Muy bien. Entonces, pues sabemos que al menos este lado de aquí y este ángulo de aquí coinciden. Pero entonces fíjense que va a ser el caso, puesto que el punto E coincide con el B y el punto C coincide con el F, entonces esta base de aquí tendrá que coincidir necesariamente entre ellas, ¿no? Entonces eso quiere decir que la base BC, la de aquí abajo, debe coincidir con la base F del otro triángulo. ¿Por qué? Porque los puntos coinciden, y si dos puntos coinciden entre sí, tienen que ser iguales entre sí. Entonces ahí demostramos que la base es la misma. Por lo tanto, todo el triángulo, los dos triángulos, son iguales entre sí. Porque si coinciden entre sí, tienen que ser iguales entre sí. Y por la misma razón, el ángulo... Vamos a desechar esto. Por la misma razón, este ángulo de aquí, ya demostramos que este segmento de aquí coincide con este segmento de así. Por la misma razón, puesto que este lado y este lado coinciden, entonces el segmento coincide, por lo tanto este ángulo debe ser igual a este ángulo de aquí. Y por la misma razón, este ángulo de aquí debe ser el mismo ángulo de aquí, puesto que los segmentos coinciden entre sí. Entonces, acabamos de demostrar que los dos triángulos cuyos lados coinciden entre sí y el ángulo que une esos lados coincide entre sí, entonces los dos triángulos deberán ser semejantes, y además los lados, el lado restante y los ángulos restantes también deberán coincidir entre sí, que es lo que queríamos demostrar.